cual una parte de una expresión del peronismo de Romero es lógico que esté ideológicamente aliado a esta nueva modalidad. Bueno, hay que decir también que Juan Manuel Urtubey fue vocero y secretario de Juan Carlos Romero antes de lo mismo que Guayar fue vicegobernador. Fue el vicegobernador de Romero hasta la elección anterior. Fue su candidato a gobernador impulsado por el romerismo y perdió por unos pocos votos frente a Urtubey. Sí. Lo cierto es que movimientos tan populares como son el peronismo a lo largo de la historia van tomando distintas modalidades donde determinados liderazgos se van resignificando, y en el caso de Romero ha quedado claramente ubicado en un sector y hoy el peronismo está resignificado en el país y en Salta. Hay un dato del que no hemos hablado, que es la edad de Urtubey, en un momento en que hay una exaltación del ingreso de la gente joven a la política, un recambio generacional. Hoy ya en algunos medios se hablaba de una generación sub-45 que en los distintos partidos podría tener expresiones. ¿Qué está pasando cómo ve desde Poder Ciudadano este hecho, un recambio generacional? Yo creo que son los dos datos fuertes de la elección de Salta, ¿no? O sea, la generación tanto de Urtubey como de Olmedo, que creo que no anda muy lejos en edad. Sí, creo que tiene 45, por ahí. 46. Pero por otro lado sí la diferencia entre un estilo más, si se quiere, tradicional de partido político y de gestión y un liderazgo más post partidos políticos y más de crisis de los partidos políticos. Entonces ahí tenemos una diferencia, porque un poco lo que decía Alfonsín antes, ¿no? Esta idea de la necesidad de volver a instalar y de fortalecer los partidos políticos es algo que la figura de Urtubey podría ser una renovación dentro de ese esquema, dentro de un esquema de existencia de los partidos. Con sus variantes, porque Urtubey no hizo actos multitudinarios, no tuvo cierres de campaña al estilo convencional como lo estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país, y se limitó más a actos que tuvieran relación con su función. Pero eso de alguna manera es el perfil también de la nueva política, pero dentro de la política, no fuera de la política, que es un poco lo que Olmedo representa, ¿no? Sí, en cambio lo de Olmedo se parece más a una situación como la que uno ve hoy. Tenemos las elecciones en Perú también, que votaron acá los residentes y también estuvimos monitoreando. Y ahí tenemos una situación de candidatos, si se quiere, en algún punto más parecidos a Olmedo, en el punto post-partido político o post-crisis de los partidos políticos. Me parece que esta tensión, digamos, yo preferiría, y desde una visión de fortalecimiento de la democracia, que estas nuevas generaciones se incorporen a estructuras partidarias con capacidad de ofrecer candidatos después de procesos de selección institucionales y no figuras individuales que aparecen con estructuras partidarias. Además hay que tener mucho cuidado con ese estrellato de un momento por una determinada coyuntura. En este caso Olmedo supo consolidar el voto opositor al kirchnerismo, opositor al oficialismo, pero son ráfagas también que así como aparecen, como fue por ejemplo Francisco de Narváez, con la misma lógica en la provincia de Buenos Aires, si después su acción política no se consolida dentro de la política real, desaparecen del mismo modo. Así que es porque como el caso Bloomberg en su momento, son pequeños estrellatos fugaces que no tienen que ver con lo que en la realidad de la política finalmente se juega, que es los partidos, nada mejor se ha elegido o creado desde la democracia. Y de línea a una figura frente a la opinión pública y la hace conocido, pero también lo que él dice es: hoy la política demanda dinero, y en este caso el dinero viene de mi propio patrimonio, de mi familia, o es mío. Él le pone en la elección nacional eso, digamos, una de las intenciones de la reforma política era neutralizar ese tipo de cosas al impedir a los partidos políticos comprar publicidad audiovisual. Es una concepción perversa, perdón, esa concepción perversa de la política, sí, que significa privatizar inclusive la idea de partido político. Ahora, me parece que hay que tener cuidado con... Y eso lo podría lograr la reforma política en la medida en que la fortuna personal no va a ser tan... Ahora, el problema es la publicidad oficial como la contrapartida de eso. Con ese criterio es muy discriminador los candidatos que puedan llegar a ser... Y es discriminador la publicidad oficial del otro lado, ¿no? Para ecualizar todo habría que neutralizar la posibilidad de que los candidatos ricos
compitan con ventaja y también la posibilidad que los candidatos oficialistas que se imponen la policía oficial con recursos propios si se está en el poder. Si claro, el poder nacional o el poder esa es la otra pata. Bueno, yo creo que por eso la reforma política que está en curso y que seguramente este año va a ser experimental y con todos sus dejos de desprolijidades o de iniciar, es un camino claramente una para desprolijidad grande que quedó en la publicidad oficial. Pero Mónica, yo lamentada ahora. Bueno, ahí tenemos en pantalla los datos tal cual van saliendo. El 33% de las mesas escrutadas nos dan 51,2% para Juan Manuel Urtubey y 26,3% para Alfredo Olmedo. Está muy por detrás el resto de los candidatos, incluido Guayar. El candidato del Frente para la Victoria, efectivamente. Frente para la Victoria. Por eso creo que sí. Es curioso lo de los nombres de cómo están presentados. El Frente para la Victoria, Guayar y a ver, no tengo exactamente. Y también Frente para la Victoria. Pero es Frente Peronista de la Renovación para la Victoria. Exactamente. Bueno, porque los dos representan al oficialismo. En el propio confusión de nombres está el hecho de que los dos se suben de algún modo al tren de esta nacionalización de la elección. Hubo con matices. Hubo matices de Urtubey de tratar de que su elección no sea leída solo como un triunfo del kirchnerismo. Hubo un intento en el momento de gran crisis del gobierno, de despegarse de intentar despegarse del gobierno. En este último tiempo, luego de que la situación es muy favorable a nivel nacional para el gobierno, él finalmente se alinea de vuelta. O sea, claramente, que va a acompañar la alineación que acompaña y que es parte de este proyecto y que quiere que Cristina Fernández de Kirchner sea la presidenta. Así que cualquier intención de querer hoy despegar esta lectura electoral a mí me parece que es un poco falsa cuando se dijo que las dos primeras elecciones, tanto Catamarca como Chubut, le iban a ser desfavorables al gobierno y esta se sabía desde el origen que iba a ser favorable al gobierno local, que era parte del gobierno nacional. Históricamente, y de ahí algunas discusiones con Néstor Kirchner, digamos, una alianza, si se quiere, táctica, ¿sí?, con el gobierno nacional. Urtubey está trabajando fundamentalmente para su candidatura presidencial al 2015. Esto es lo que de alguna manera está bien claro en su estrategia política. Entonces esta idea de representar o no representar al gobierno nacional es absolutamente pragmática y coyuntural. Hay que decir que él no se ha sobreexpuesto en los medios masivos nacionales. Urtubey no es un hombre que se haya sobreexpuesto en esta etapa en los medios masivos nacionales, lo cual también indica una estrategia, si se quiere, de abroquelarse en su provincia, en su territorio, efectivamente. No, sin ninguna duda, pero digamos en el verano viajó con la presidenta como uno de los 2 o 3 gobernadores que viajaron a Medio Oriente, o sea, es sin duda, será pragmáticamente o convencidamente, pero lo cierto es que él hoy representa, y definitivamente lo representa para el electorado. Lo hemos indagado quién es el electorado que vota a uno y a otro, y la razón de ser, en realidad lo más llamativo de esta elección es el crecimiento de Olmedo. O sea, para ser el personaje que acabamos de describir y para ser una expresión casi insólita de la política en la que se rematan camionetas 4x4 para participar de la política y se le reconoció una especie de contratación ilegal de las personas que trabajan en sus campos, y a pesar de eso tener un 26% es realmente, me parece, la lectura más relevante y tal vez preocupante de esta elección de Salta. ¿Qué querías decir? No, que esto que decía Doris con respecto a Olmedo, un poco lo que hablábamos antes, es decir, hasta qué punto este fenómeno de los actos con los sorteos y esta cosa tan inorgánica y tan poco relacionada con los partidos políticos es un signo de lo que puede llegar a venir como un modo, digamos, quizá no deseado de la renovación por el lado de la política espectáculo y la política no partidaria, y hasta qué punto sería importante que cualquiera sea el partido político, sea el peronismo, el radicalismo, el socialismo, que seguimos hablando de estos partidos, puedan ofrecer y aprovechar quizá en la medida de lo posible la reforma política para foguear líderes este año y en las próximas sostenidos elecciones. Por proyectos claro, con procesos partidarios, con espacio de debate partidario y procesos de selección interna institucionales, ¿no? La moraleja tal vez sea no que se vayan todos
digamos, y que vuelva de alguna manera cualquiera y de cualquier manera. El tema es que el retorno debe hacerse a través básicamente del fortalecimiento de los partidos políticos. Bueno, si queremos una democracia sustentable. Digamos. El hecho del voto electrónico, pues centrémonos un poquito en este tema, recorta las posibilidades de error, de fraude, de Hay confusión. ciertas ventajas que vienen por el lado ya de movida y como primer escalón de salir del sistema de papeleta múltiple, que es el que usamos normalmente. Ya salir de la posibilidad